Hoy es 31 de agosto de 2022. Estamos en Rivas. Quien entrevista es Francisco Jácamo Ramírez. Entrevisto en este caso a César Ramón Castillo Morales, conocido por los ribenses como Cesarín. Vamos a empezar preguntándole sus datos generales, su información general. Sí, claro. Mira, como todo ribense, estamos vinculados a la vida del campo. Yo nazco un 25 de febrero de 1954 en una comarca que se llama La Tigrera, en las cuales para poder salir era con ruedas de carreta. En esa época era de madera, con 2 yuntas de bueyes, los perros adelante peleándose con los gatos de monte. Hoy La Tigrera tiene camino, hay luz eléctrica. En aquella época eran 5 casas alumbradas por carbón, con candil, y en lo más decente que podía mi papá, con la lámpara de alcohol. ¿Ves? Salíamos ahí y traíamos a vender huevos en tusa y cerdos destazados a doña Anita, la mamá del hoy aún vivo doctor Valdés, que queda ahí donde queda el Superpollo, aquí en la entrada del río. Yo soy el último de mis hermanos, pero siempre tuve la inquietud de estudiar. Sé agarrar una yunta de bueyes, la cual hoy por mi edad ya no puedo, agarrar un ternero de quitarle los gusanos, sé disparar como ir a agarrar conejos. ¿Ves? Pero como era el último, mi papá tenía una casa aquí en el barrio San Rafael, tenía un terreno más que casa, la hizo de posterior y ya nos venimos ahí. Y como yo quería estudiar, y era un colegio del sector medio de Rivas, estudio mi primaria en el Santo Domingo y mi secundaria en el San Martín, la cual la apruebo en 1973, mi bachiller. Éramos 15 bachilleres, algunos caídos en combate como Noel Carcache, otros fallecidos por diabetes como Francisco Tenorio, otro que por consumir, aunque no llegó toda la secundaria, llegó Alfonso Méndez, que su papá tuvo que pagar un embarazo porque fumaba mucha marihuana y quería matar. Y tuve el honor de estudiar primero y segundo año con alguien que posteriormente llegó a comandante en la guerrilla, que se llama Álvaro de Roy Méndez, comandante Ezequiel. Me bachillero, jalo al UNAM. Mi número de carnet es 74 45 55. Había auge del terremoto y la campaña de Somoza Forever. Entonces, no había auge de la construcción, apliqué para ingeniería civil, que no era tan fácil. Presidente del CUBUM era Miguel el Mono Bonilla. Llegamos con ámbito, pero como ya para 1967, que tenía tercer año, mi papá era... 77. Sí, 1967, Ajá. yo ya tenía 13 años, mi papá me llevó. Mi papá era pese a su nivel académico, era como un conservador, pero leía el manifiesto del Partido Comunista, la cual me lo dio. Tenía un tío que era de doctrina liberal, no somocista, Julio César Guido Espinosa, que es el que incluso me lleva algunas ideas. Y en el San Martín, el padre Ángel Pérez, ya fallecido, ya lleva 8 años en España, que junto con Álvaro nos inculcaba elementos de ideas progresistas. Así llego a la universidad y me integro al Frente Estudiantil Revolucionario. Entonces, ingresar a la universidad en 1974. 74. Ajá. Sí. Ok. En la carrera de ingeniería, que estaba adscrita a la Facultad de Ciencia Física Matemática. Ajá. Ahí estaba arquitectura, topografía y maestro de obra. Ajá. Ese era, no había uno en esa época, sí. Desde luego. Solo UNAM León, UNAM Managua y la UCA, pues. Y la UPOLI, pues, que había surgido en 1967. Así yo llego a la universidad y me logro integrar al movimiento estudiantil revolucionario
¿ves? Y pude conocer a Miguel Monomonía y ya nos metimos. Es más vivo la división de tendencias que se van dando producto de las contradicciones, más en cuanto a método y comunicación, producto de la clandestinidad. Yo me quedo en la tendencia EPP, Guerra Popular Prolongada, otros agarraron a la tendencia proletaria, que le decíamos la facción, y por último, más adelante, la tendencia insurreccional, que tuvo más presencia en la UCA, en la OPOLI y en otros barrios, pues. Y esa, pues, así llegamos al triunfo. Eso ya es por el año 75, ¿no? Sí, 75. 75, 76. 75, 76, donde había mucha polémica en cuanto a los métodos de lucha. ¿Ya? Porque la consigna GPP era la montaña, enterraremos el corazón del enemigo. La tendencia proletaria decía resistirnos, aguantar todo contra la dictadura. Y la consigna de la tendencia insurreccional era ya más acción, menos palabras, más acción, abajo la dictadura. ¿Ves? Entonces ya logramos vivir todas esas contradicciones entre hermanos, porque había hombres muy valiosos y compañeras muy valiosas en la tendencia proletaria. Por ejemplo, recuerdo mucho a Francisco Mesa Rojas, Chico Mesa. Era un buen cuadro, era un excelente cuadro, y aprendí también por la madurez que uno va alcanzando de compañeros de ese nivel. ¿Quién podría decir que te reclutó? ¿Cómo fue ese proceso de reclutamiento, de incorporación? La incorporación se da a partir del reclutamiento. Un compañero que llegó al grado de comandante después del Ministerio del Interior, Javier López Lubio, que es de Telí, que fue secretario político, el primer secretario político de Granada. Pero como ya en el ferro lo mandaban a uno a los barrios, atendía yo el barrio en Managua, el barrio San Judas y el barrio allá oriental, allá por el cementerio oriental. Atendía esos dos barrios. Luego, por mi característica, era un joven, ya era joven, no era muchacho. Pesaba como 115 libras, me palan a suroriente, sobre todo, a lo que es Diriamba, Jinotepe y Nandayo. Ya a esa altura ya no estás estudiando. Ya hacíamos semipresencia en la universidad, porque la UNAM era como un cuartel político para todos los que llegamos, y llevaba gente de los barrios incluso, ¿ves? Llevaba gente de los barrios y a recibir orientación. Ahí habían cuadros ya de frente, con la fachada de FER o de estudiantes. Entonces, yo llegué a sacar las 48 clases. La ingeniería en aquel momento era de 53. Yo cometí el error de no ir cuando era el CNES, ir a retirar mi título. Pues. Cometí el error, soy un ingeniero civil infiel. Entonces, cuando volvemos ahí, luego me trasladan a Suroriente, bajo la responsabilidad de un hombre legendario, ya militante, yo diría, sin caer al respeto, de la generación de Daniel, que se llamó Oscar Benavides. Lo conozco con el seudónimo de Leonel en el sur Rosendo y cae en Nueva Guinea. Al caer, él me dice, pues, supuestamente yo iba para la Pablo Úbeda, pues me dice, en la Pablo Úbeda no hay armas, pues. Usted le van a dar un garrote y ahí va, al primer guardia que caiga, usted se arma. Pero después me dicen, no, váyase para atender estos municipios, y él se va y queda el comandante William Ramírez, cuyo ejecutivo era Noel Escobar Ford. Ya el comandante tenía nivel de ejecutivo. Se lo jalan a Managua a él, al frente interno, y nos quedamos con Noel. Luego Noel jala para Managua también y entra en el repliegue. Entonces me orientan, me jale para arriba. Así me vengo yo arriba a trabajar con los hermanos Mendoza y con un compañero muy organizador, se llamó el seudónimo José Aníbal Espinales, hermano de María Lidia Espinales, la cual conocí. Sí. Y empezamos. Aníbal era un organizador por excelencia. Lo habían subido a la montaña, pero lo bajaron porque padecía de epilepsia. Entonces teníamos que conseguirle el Lepamín para controlarle la epilepsia, y luego cae en el 78 por una denuncia. Así nos quedamos.
llegamos al triunfo y me jalan a Managua. Ah, no, vamos a unidad de combate que nunca se logró constituir a Nandaime. Ahí conozco al hoy comisionado general, Sergio Gutiérrez. Pero el teniente Ríos, papá de Delfina Ríos, ¿ya? Y de Gloria Ríos, que una era compañera y novia de Fran Ibarra, ¿verdad? Que logró el grado de su comandante y jefe regional de seguridad del Estado, y la Delfina, que cae presa aquí en el cuartel con Miriam Canales, con Marisa Talavera, que ya tiene 81 años, ancianita, con un cuñado mío, con Domingo Falcón, cae Tere, yo le entrenaba, Teresa Víctor, de seudónimo Yajaira, ¿ves? Y entonces yo ya me quedo aquí trabajando. Eso ya es en el año 79. 78. 78. Para 78 está aquí un criminal que se llama Dimas Alessio Gutiérrez. Dimas Alessio nos vino a voltear, porque antes había estado Dulcano, Adolfo Weber. Y entonces a mí me jala, jálese para el barrio San Luis, a Managua. Y luego me dice, váyase para Nandaime. Todo eso es clandestino, en casas de seguridad. Todo eso es clandestino. ¿Ves? Y al triunfo, bueno, volviendo a Nandaime, me agarran a Nandaime, pero lo entrega el teniente Río, el papá de Delfina Río, y lo nos entrega, saca la bandera. No se puede decir que allí hubo combate. Al terminar, me jalan a Managua. Como estoy en ingeniería, el primer ministro del MICONS es Dionisio Marenco, que es paz de cáncer, Micho, el doctor de seudónimo. Pero después me jalan a que no, que donde es la mansión Teolinda era la casa sandinista, y nos vamos ahí. Ahí se arma un debate y me dice, jálese para arriba. Y así es que yo aparezco en Riva. Estamos hablando aproximadamente julio, agosto. En agosto. O sea, el triunfo de la revolución, ¿dónde te agarran? El triunfo de la revolución, a mí me agarra, después que nos entregan el cuartel, me agarra ya aquí en Río, a los pocos días. Pero ahí nomás me llaman que me jale a Managua, al Micons. Pero cuando llego al Micons, vamos a la mansión Teolinda y me dice, usted no se queda ahí, va para Río, a organizar el movimiento juvenil. Así aparezco yo aquí en Río. Ajá, entonces, esa es, diríamos, la primera orientación para constituir a la juventud sandinista. Así es. Todavía en ese momento no se le da el nombre, sino... No se le da el nombre, sino que me voy colegio por colegio, a pie, colegio por colegio. El primero que agarro es a Amílcar Aguilar, ¿verdad? Henry Vado, que estaban en la escuela de americana, contabilidad de la época. Luego me jalo al Rosendo y llegaba a hablar, y en el lugar que era la CST o Casa del Obrero, empecé a llamar que llegaran, y andaba siempre colegio por colegio, incluyendo el colegio Fátima, que era privado, y la monja era progresiva. Ahí fuimos constituyendo el equipo, ¿verdad? Sobre la marcha y sobre la espontaneidad que da un triunfo de haber derrotado una dictadura donde los jóvenes, el joven era yo, el muchacho, llegan motivados. Y no se me olvida que ahí apareciste, entonces apareciste vos, Alejandro Carvalho, Arturo Talavera, de una serie de jóvenes, porque muchachos más bien, joven, yo ya tengo 26 años al triunfo de la revolución. ¿Ah? Imagínate de 54, yo tengo 68. Y empezamos a organizar los núcleos, y sobre la marcha yo le agradezco mucho a los dos asesores cubanos, a Primo Fernández, ¿ya? Y a Clary, que me asesoraron mucho, y empezamos a organizar y concluimos con el EPO. Ah, bueno, pero antes de ver esa historia de cómo se inició en Rivas, de volver sobre esos pasos, ¿cómo fue la orientación en el nivel nacional? ¿Quiénes llegaron? En el nivel nacional, ¿quién orientó? Con el primero que nos entendemos es con el comandante Carlos Muñoz. No preciso la dirección de ese restaurante, porque no era la Casa Nacional, que posterior allá cerca de la Secretaría, hoy Jefatura, nos reuníamos en la Casa del Piso, sino he pasado a veces, ya no existe ese restaurante.
y nos íbamos a una casa ahí. Entonces, primero que llega el comandante Carlos Núñez, después el comandante Arce. ¿Cómo se logra el enchufe con el comandante Arce? Va un grupo, incluyendo el hoy secretario político Alejandro Vado, ¿verdad? Va, que tendría unos 14, 15 años, va a la Yel Batán, de aquí del Chapsí, y van como 2 o 3 jóvenes al Chipote. No, al Chipote yo fui. ¿Vos fuiste al Chipote? Sí, yo fui al Chipote. ¿Dónde se constituye? Fuimos 7. ¿Ah? Fuimos 7. Sí, sí. ¿Dónde se constituye la Juventud Sandinista? Entonces ya pasamos a entendernos con el comandante Arce. Eso del Chipote fue el 21 de febrero de 1980. Sí. Que de aquí de arriba fuimos 7. Iba un Badito, iba un Vilches, sí, iba una hija del doctor Martínez, sí, iba otra muchacha de aquí del barrio Gaspar, cuyo nombre no recuerdo, iba un muchacho que le decían el Zorro, sí, no recuerdo su nombre, pues uno que se suicidó un tiempo después, que había sido Daniel. Ajá, Daniel. Era de los billares El Gallo. No era Daniel. No era Daniel, era de las Piedras. Porque el Zorro, hijo de Chalito Calderón. Exacto, alguien apellido Calderón. Así es, que iba como responsable, sí, de ese grupo que íbamos, sí, él había participado de aquí de arriba. Sí. Pero digamos, eso fue para febrero de 1980 en una concentración nacional que hubo en el Chipote, donde confluyeron todas las columnas de todo el país. Primero ahí en Quilalí y después subimos al Chipote. Pero yo te pregunto regresándonos a los momentos iniciales. Para agosto de 1979 es que reciben la orientación de ir a conformar el movimiento juvenil en Managua. ¿Recordás quiénes estuvieron en esa reunión con el comandante Carlos Núñez? Estábamos, fíjate que no sabíamos de la UJC ni nada, pero por la formación ideológica, tanto de Fanor Herrera, que era un cuadro de Pedro Arauz Palacio, y la formación mía, tanto de mi papá, mi tío, como la que agarré en la universidad, y leer, éramos como un núcleo comunista, por decir así, Fanor y yo. Entonces Fanor y yo hicimos y nos movíamos. Y una compañera muy valiosa que murió muy joven, Carmen Moreno. De León. Carmen Moreno, su sueño era tener un hijo, y sale embarazada. Y estamos con Fanor siempre va a rendirle honor, a mí no me da tiempo, no nos contactamos, y va al inodoro, y el embarazo que tenía, el hijo estaba empanizado, y la llevamos doblada, fallecida. Éramos como los 3, porque posterior ya aparecen otras personas, pues, ya producto incluso de la unidad del frente salido de algo muy traumático como fueron dividirnos en 3 tendencias. ¿Ves? Entonces ahí comenzamos. Íbamos ahí, pero antes de eso, de que ustedes fueran al Chipote, no, después, todavía en el Polizal, no el que está hoy en el edificio, ahí nos pegamos una pillada sobre planteamiento político y nos reclamamos muerte de compañeros. Nos reclamamos y me acuerdo que llegó entonces comandante Guerrier y que lo otro, la Dora María Telles, hoy presa. Y armamos y llegó el comandante Carlos Núñez. Aquí se para esto, el que no le parezca, ahí está un portón y se va, pero aquí hay unidad y esto es lo que viene. Recuerdo eso, pero pasamos al comandante. Sí, entonces esas primeras orientaciones ocurren por ahí de agosto de 1979, ¿no? Entonces sí, de ahí van distintos compañeros a distintos departamentos y empezamos en Rivas, pues, y entonces en Rivas primer contacto es a Amílcar Aguilar. Amílcar, enribado, después llegamos, recuerdo que te costaba agarrar el parlante y hacerle una retórica al comandante Borges en la forma de hablar. Después aparece Arturo, Ernesto, Carballo, que ahora es diputado, y me alegra mucho que lo haya llegado, porque Carballo tenía 16 años,
Va llegando a Jorge Mercado, llega la Iribado, ya, llega Alejandro, fíjate que Alejandro da un salto porque era testigo de Jehová. Y logramos ir. Y Mario Herrera. Y que siempre voy al cementerio a hablar solito con él, porque el gordo era muy brillante, muy fraterno, mucho de escuchar. Es más, Mario pudo haber sido alcalde de Río si no se nos muere en ese fatal accidente. Sí. Entonces, la primera misión que recibe, la primera tarea que se da para lo que después se llamó Juventud Sandinista fue conformar el EPA. El EPA. Esa era la misión principal. El EPA. Y lo importante de esto, del EPA, es que hoy que la revolución ha avanzado y el Frente Sandinista ha madurado, tenemos la equidad de género, pero teníamos compañeras jefas de brigada. Airibado era uno, en San Jorge. Y teníamos jefe de columna que estaba en Belén, la Carmen Hernández, y la otra compañera que está en un estado producto de un cáncer. Marixa Vargas, la Marta Luques, el Gladys Bonilla, sí. Ana Cecilia Barahona. No, ahí en Belén teníamos. Había las jefas de columna, la mayoría eran mujeres. Sí, la China en San Juan del Sur, la China González. La China, después estuvo acá en Altagracia la María Acevedo. María Acevedo porque estaba en el Ajal, pero había problemas con lo de San Diego, la fiesta, que se me bajó todo. Ya falleció Luis Núñez y empezamos, nos va María para allá. Melvin Vargas, que estaba en el Ajal, Jale para Potosí, ¿verdad? Porque el primo lo hallábamos siempre con trago a Mauricio, y aquella deserción. Y bueno, lo importante de esto también es que la generación así, de muchachos, le digo de Cuerajón, es con audacia, con decisión y organizadores. En la práctica se volvieron organizadores, ¿ya? Y destacados, porque casi toda esa generación es poco el que se quedó atrás, es poco. ¿Quién se quedó? Que lo mandamos después ya terminar la cruzada de Porto. Alfredo. ¿Te acordás de Alfredo? Sí, Alfredo Rivera. Alfredo Rivera se nos quedó, se enamoró y se fue para Costa Rica y lo dio una mujer. Jorge Mercado, pero Jorge está ahora en California y se mantiene sandinista, me comunico con él, era el que atendía después el FARC. Pero en lo general es una generación que se convirtió de luego en maestros de calidad. Tenemos en el ejército un teniente coronel, Juan Centeno. Sí, una generación destacada. Una generación de lujo que Rivas ha sido sosteniendo, así como ha producido excelentes jugadores de béisbol, produjo y va a seguir produciendo excelentes cuadros que hoy son, en este tiempo, vamos a decir, como decía mi papá, la moderna, o es en estos tiempos modernos, son destacados. A mí me alegra verte que estás ahí, me alegra ver a Carvalho, Arturo se volvió empresario, Ernesto hoy un programa de cacao, pero cacao en la región Atlántico Norte, o sea, están ahí, pues, viva la... Carlos Rivas, que llegó a ser vice... Con todo y sus problemas, Carlos Rivas ahí va para adelante. Pues. Sí, y llegó a ser vicecoordinador nacional de la Juventud Sandinista. Nacional. Lo que pasa es que ahí sucedieron algunas cosas una vez que yo iba para ese CEN, pero ya sacan a Fanor, se queda Carlos Carrión, y el único que quedaba ahí con algunos planteamientos, que murió trágicamente, que coincidíamos, era con Douglas Guerrero, que murió trágicamente, pero cruel además su asesinato. Que planteábamos que se nos estaba la dirección a Pequeño Burguesando. Ya no quedaba. La prueba es que de ese CEN no está ninguno acompañando el proceso revolucionario. Sergio Martínez Plata. Sí, Sergio sí se mantiene. Sí. Porque Sergio pasa a ser miembro del Comité Regional de la Zona Especial 3 Río San Juan. Sergio sí se mantiene. Sí. ¿Ves? Tiene una identidad pues humilde, sencillo, y tiene una identidad ideológica para estos tiempos. Pues. ¿Ya? Sí. Bueno, este ha sido un primer, digamos, una primera sistematización así agarrada sin preparación, Cesarín, porque
fue apenas ayer que te dije voy para arriba, podemos hablar, pero seguramente que hay algunas otras historias que repensadas se pueden sistematizar, recordar y reconstruir esa historia brillante que hemos ido construyendo en la historia de este país, ¿verdad? No, claro, chico, y a mí me alegra cuando te encuentro y a tus hermanos saludámelo. Yo desea, a mí me permitió cómo hacer las alianzas en el frente y sectores, ¿ves? Pero sí siempre pensé que podía haber en la dirección, ¿verdad? Algo que decía Lenin, el proletariado solo está en el poder cuando tiene sus propios cuadros. Y uno venir de clase media ni de pensamiento ideológico pequeño burgués. Yo conocí a tu papá, no pude ir a la tierra. Venir de un hombre de alta gracia, luchador y soñando, me imagino, se fue y agradecido que la vida le dio hijos profesionales y destacados. O sea, a mí me alegra eso. Pues. O ver a Alejandro. O sea, Alejandro, platicamos de la vida un día de esto. Igual no viene de la vida fácil. Le tocó hasta los 3 chavales y se logró hoy lo que es, pues. Entonces, y si vamos hablando de eso, y creo que así como sucedió hoy, la podemos llevar la próxima, así de manera más espontánea. Sí, y también incorporando a otros de nosotros, pues, Carballo, no sé, tal vez vos podés hacer esto que estamos haciendo, pues, grabar y después podemos editar e incorporar varios. Claro, yo me comprometo, pues estoy con el compromiso así de amistad porque tenemos la iniciativa, pero también histórico, al menos que las futuras generaciones, tal vez hacemos hacer un video, ya no es por uno, es por los hijos de uno, por las futuras generaciones que sepan que igual que hubieron miles y miles de compañeros valiosos que cayeron en la lucha para empezar los fundadores del Frente, pero también hubo una generación de miles y miles que salieron del EPA, de la Juventud Sandinista, y que se fueron incluso alegres al combate en el servicio militar, en el movimiento de voluntarios. Entonces podemos hablar de eso, sí. E incluso hay algunos que no tienen sus piernas, ya como Munguía, Manuel Munguía, ¿te acuerdas? Sí. Orden Camilo Ortega, cubriendo una retirada. Y entonces podemos ampliarlo, porque es decir, la historia la hacen los pueblos y uno se convierte en un eje, el Frente Sandinista, en el vehículo de la liberación y de la conducción. Y podemos verlo como... Ok, dos temas, Césarín, que de los que me gustaría en esta oportunidad dejar constancia de tu viva voz. ¿Qué recordás vos de el primer congreso de la alfabetización en el que yo tuve el honor de participar? Yo recuerdo que ahí participamos 2 por el departamento de Riva. Iba vos como jefe del EPA del departamento de Riva. Sí, que lo hicimos en el Rubén Darío. No, ese fue, me parece... No, ese fue la primera Asamblea Nacional de la Juventud Sandinista, que fue en el Rubén Darío. Este primer congreso de la alfabetización, nosotros íbamos como EPA, pero también iban los que coordinaban la cruzada, el Ministerio de Educación, y me parece a mí que fue en el Teresiano de Managua. Sí, es correcto, fue en el Teresiano, ya en el Rubén Darío fue otra cosa. Sí, el Rubén Darío fue el primer congreso o la primera Asamblea Nacional de la Juventud Sandinista, que ya fue en octubre del 80, inmediatamente después de la cruzada, ¿verdad? Como a los 2 meses. Pero el congreso de la alfabetización fue en junio, en mera alfabetización. Y yo recuerdo que pues ahí fue el primer lugar, al menos donde yo escuché que Carlos Núñez dijo que podemos decir con orgullo, hemos cumplido. ¿Cuál es la próxima tarea? Dirección Nacional ordene. Sí, pero además de eso, nosotros en el departamento de Riva, vamos a decir, o sea, Riva se da el lujo, el departamento, de mandar la columna Ernesto Che Guevara a San Miguelito a reforzar. Por las características de Cárdenas, que no tenía, se consideró
también Brigada Rojinegra, que iba al frente Carlos Páez. Pero recordando esas palabras del comandante Carlos Núñez, ¿ves? El mayor recuerdo que me queda es que este departamento, con sus características, era de los que iba adelante en cuanto al rendimiento de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Íbamos en un porcentaje bastante avanzado, que nos permitió, nosotros estábamos esperando 4 días antes de movilizarnos, y había presión: ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Entonces recuerdo esas palabras de Carlos Núñez, el comandante Carlos Núñez, y recuerdo que yo dije unas palabras ahí que me las corrigió alguien que no sé qué le pasó, porque se vinculó con miembros de la Dirección Nacional, el poeta Mairena de León, no sé si lo conocen, Salvador Mairena. Y esa parte, buena, tener buena memoria, es veces mejor que yo, en la memoria colectiva va reviviendo. Entonces sí, claro. Sí, tal vez sobre ese tema podemos recordar en otro momento ese detalle, porque de eso me acordé un día de esto, hombre. Sí, ahí solamente estábamos 2 del EPA de Rivas. Solamente 2. O sea que ya en la vida, y uno se siente orgulloso, participar en 2 cosas, o en 3 cosas. Primero, ir a la Fundación de la Juventud de Chipote. 2, ir a este congreso. 3, ser el jefe del EPA, que ahí te recuerdan en Belén todavía, ser el jefe de Belén. Tener jefas de columna. O sea que no era cierto que éramos machistas, pues dábamos el papel, y el respeto que hubo dentro de esta generación. Sí. El respeto, mucho cariño, ¿ves? Lo cual todavía arriba lo recuerda. Sí. Ahora hay adultos. Ya llegando a la tercera edad, ¿no? Y el otro tema es que mencionaste, que vos conociste personalmente al comandante guerrillero Ezequiel, que pues en Rivas es una historia para los ribenses y para el país, pues este comandante guerrillero. Entonces no muchas personas pueden decir: yo lo conocí personalmente y puedo hablar de su historia. ¿Qué podés decir así sintetizadamente de Ezequiel? Con Álvaro estudiamos primero y segundo año de secundaria. ¿A dónde? En el Instituto San Martín. Ajá. Álvaro era mayor. Si Álvaro estuviera vivo tendría unos 74 años, porque muere a los 33 años en el accidente, y 73 años tendría. Álvaro era un hombre de poco hablar, muy serio, muy respetuoso, le gustaba tocar guitarra. A él le enseña a tocar guitarra un señor de apellido Medina del Palmar, y a Álvaro le gustaban 2 canciones. En la época de los Beatles y un poco el guevarismo que se le conoció, la época del Che Guevara. Entonces a Álvaro le gustaba cantar Butterfly y la otra de los Beatles, Imagine. Nos íbamos a la Loma de Carazo a cantar con un hermano, con Chico Tenorio, que ya falleció, Francisco Tenorio, y con Henry Ricarte, que no pudo dar el salto y ella anda ahora un poquito como que no anduviera bien de la mente. No íbamos ahí. Como que anda un poco... Sí. Álvaro, al no poder, eran 10 Córdoba, pero para Álvaro era difícil. Su mamá era maestra. Se va a trabajar a Igosa. Hasta donde tengo entendido, quien lo recluta es Pedro Castrillo Guzmán, hermano de Francisco Guzmán, ¿verdad? Rector, y de hoy que estamos velando a Félix Castrillo. Y luego que termina en Igosa, ella viene a célula, viene aquí a ser bombero en el cuerpo bombero aquí. Eso es para el año 77. 78 todavía, cuando entra Ezequiel, Edén Pastor, con el comandante Gaspar García,
Él todavía es bombero, pero ya es del frente. Ujú. Para Yacito existía el taller Canales. Entonces yo llego ahí, pero como ya andamos en el frente, él me queda viendo y, y yo lo quedo viendo. No nos saludamos. Decir, ay, ese calelot, nos podíamos quemar. Álvaro se jala al sur y allá el Estado Mayor, ¿verdad? Por las características que él tenía, le dan las primeras misiones de incursionar Río. Llega a hostigar el cuartelito de Buenos Aires, cuartelito de Potosí, y regresa. Hasta que entra y lo seleccionan para hacer, como ya había entrado la columna y cae Francisco Gutiérrez, un diriambino, Chico Gutiérrez, un ganadero que metía 700 novillos en el Ifagán, ¿va? Hoy Nuevo Carnet, y lo captan allá. Y entra cubriendo la realidad Francisco Gutiérrez. Entonces Ezequiel entra ya con el nombre de la columna Francisco Gutiérrez. Y se hace comandante guerrillero porque tenía aquí a Franklin Montenegro. Montenegro. Sagitario. Sagitario. Franklin Montenegro. Aquí Montenegro. Y logra en todos los combates enfrentando a la Guardia, a la EDU, y todos los combates los gana hasta llegar a donde estaba la fortaleza de Cornelio Buc, A San Martín. y logra también hacerlo huir. Luego es apresado y es llevado a tribunal popular y la gente pide fusilamiento. O sea, Ezequiel, su bravura, su tenaz, o sea, dos cosas que tal vez yo no, aun cuando andaba allá en la parte urbana, en la guerrilla urbana, no lo podía haber tenido, o podía haberte ingresado antes del frente, eso no está en cuestión, pero tenía dos cosas importantes que debe tener un guerrillero cuando es jefe, que es primero en el combate y el último en retirarse. Ezequiel tenía dos cosas, tenía decisión y coraje, que son condiciones para poder enfrentar a una guardia ya casi derrotada moralmente, pues casi se intacta la vida, pero ahí llega Ezequiel, que aquí le rendimos honor. Sí, porque esa columna ingresó desde territorio costarricense hasta atacar hasta llegar aquí arriba y se posicionaron ahí en la entrada de la Puebla, que ahí fue donde se armó el combate. De ahí y fue armando diferentes grupos. Tuvo la habilidad de armar diferentes grupos para atacar y permitir distraer. Ya que si la estrategia era, porque prácticamente eso yo no lo puedo escribir ni puedo testimoniar, o lo hace Humberto, o lo hace Daniel, o lo hacen otros compañeros, pero al menos en este aniversario de lo del Frente Sur, tengo entendido, yo no lo escuché, el comandante dijo que la derrota estratégica de la Guardia comenzó con el ataque al Naranjo y con la inclusión de la columna, porque aquí se concentró en el sur los mejores mandos de Somoza, los soldados de la EVA y un montón de muchachos que tenían por lo menos 60, 80 combates, y se concentró aquí los mejores combatientes también, con varios fogueados para descompresionar cascos urbanos y los otros frentes de guerra. Y eso lo desestabilizó en términos militares y hizo que perdieran uno a uno Chinandega, León, Matagalpa, los otros frentes venían avanzando, sí. Sin negar el honor a todos esos jefes, ¿verdad? A todos esos jefes de esos frentes de guerra, ¿no? Sin negarle a León insurreccionarse, pero si no lograban, considero yo en el tiempo, dejar concentrado aquí, nos pudieran haber llevado ciudad por ciudad, golpearnos. Sí. Y ya perdíamos la guerra y ya era mentira. Pues. Sí, ya militarmente hubiera sido otra la historia. Hubiera sido lo otra, porque aquí en Rivas anduvo el Condeca. Ahí en la entrada de las piedras, subiendo las piedras, ahí fueron un compañero, echó 3 del Condeca. En Belén anduvieron 3 del Condeca y ahí quedaron, que eran del ejército hondureño. O sea,
¿Qué pasa? La habilidad, pues, de la herencia de Carlos, ante Carlos Fonseca Amador, de aislar a la dictadura internacionalmente, los Rosa, ¿ya? Los mismos hijos de los pudientes de aquí, pues, antes Joaquín Cuadra, que viene de dinero, el Carrión, fueron sumando. Y eso permitió, pues, es la estrategia de Carlos, levantada por los hermanos Ortega y otro nombre no estoy autorizado, que es una mujer que jugó un papel muy importante para impulsar la estrategia final de la insurrección. Sí. Bueno, por último, Cesarín, un mensaje a los jóvenes de ahora de parte de uno de los fundadores de esta heroica, imbatible Juventud Sandinista. Bueno, cuando yo estudiaba en UNAM, empezaba esto de la electrónica. Entonces era un gran avión andar una computadora Teja Intrum. Valía 700 córdobas, pero mucha plata era. No la podíamos comprar todo. O sea, agarrar una integral, una derivada, aquí la metía y la sacaba, pues. ¿Ves? Que es duro, pues. Si no integral, no derivada, si no derivada, no integral. Y hacer algunos cálculos cuando miras análisis estructural, que en aquel caso nos dio a nosotros José Hassan, era catedrático. Entonces esto se vino a desarrollar y vivimos en una sociedad que es el mundo del conocimiento, el mundo de la información a tiempo, el mundo donde la información se ha convertido en poder y donde la información, lo que pasa en el mundo lo sabemos rápidamente. ¿Cuál es el desafío de nuestras nuevas generaciones? Que puedan apropiarse de esta tecnología, no para caer en lo que decía Marx, en enfermedad del consumismo, sino caer en la del consumo. Y como la generación anterior que estuvo, que amen a Nicaragua, porque el problema del Frente Sandinista de nosotros, el Frente Sandinista, no es nosotros, cómo salvamos a Nicaragua, cómo sacamos a Nicaragua, que es lo que estamos haciendo. Pues, la misión de estos jóvenes es hacer eso, la de nuestros hijos incluyendo, es hacer eso, que haya compromiso para sacar adelante a Nicaragua. Ok, bueno.